Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. A comienzos de los años 70, la Argentina había alcanzado un desarrollo significativo en el área nuclear. Contaba con varios reactores de investigación y comenzaba a exportar tecnología. En 1974 se inauguró la central nuclear de Atucha, el primer reactor nuclear de potencia de América Latina. Por ese entonces, el mundo atravesaba la peor crisis energética conocida hasta el momento. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, había suspendido la comercialización de crudo, lo que disparó el precio de los combustibles fósiles, la nafta, el diésel y el fuel oil. Se necesitaban otras formas de energía y la alternativa atómica era ideal para los países que, como la Argentina, disponían de uranio. En marzo de 1976, un golpe de Estado instaló en el poder la dictadura más cruel de la historia de nuestro país. Durante este periodo, la CONEA debió soportar las presiones que las potencias internacionales ejercieron sobre el programa nuclear argentino. Yo que viví las cosas desde la Comisión de Energía Atómica puedo atestiguar de que el plan atómico argentino siguió comprometido con el desarrollo pacífico de la energía nuclear, pero puedo comprender que con un gobierno militar como el que tuvimos en ese periodo, desde afuera las cosas no se vieran de igual manera. Y nosotros, yo mismo he tenido que responder, digamos, en diversas ocasiones al periodismo internacional sobre la intención argentina de construir una bomba atómica o no. El régimen militar le dio un impulso inesperado al área nuclear. A pocos días del golpe, el capitán Carlos Castromadero asumió como nuevo presidente de CONEA. Siguiendo la tradición iniciada en los años 50, el área nuclear continuaba bajo el control de la Marina. Rápidamente se tomaron medidas para acelerar el desarrollo nuclear. Castromadero anunció inversiones por $5.500 millones durante los siguientes 10 años. Para formar los profesionales y científicos que requería la expansión del área nuclear, en 1977 se creó la carrera de Ingeniería Nuclear en el Instituto Balseiro. Después del año 76, 77, digamos, con el auge del Plan Nuclear Argentino se planteó la necesidad de formar recursos humanos adecuados para esos requerimientos y de ahí la necesidad de contar con ingenieros especializados en energía nuclear. Ese mismo año se concretó la venta a Perú de un centro de desarrollo nuclear que incluía el reactor de investigación más potente desarrollado por CONEA, una apuesta sin precedentes para el país. En el año 75 hubo una visita de las autoridades nucleares peruanas y quedaron impresionados con lo que había hecho la Argentina, y ellos tenían idea de hacer un centro nuclear. Tenían la idea de hacer un centro nuclear respondiendo primero a una necesidad de los años 70. En los 70 se decía, bueno, el desarrollo tecnológico va a estar basado en la energía nuclear porque no hay energía.
Se presenta en el 77 y se firma un contrato para un centro con un reactor de 10 megavatios. ¿Cuáles eran las características del contrato? Bueno, quiero aclarar que ha sido la Comisión de Energía Atómica, o sea, fue algo dependiendo de la administración central meterse en semejante problema, ¿no? Porque era exportar todo un centro que tenía un reactor, un reactor chico de entrenamiento, que eso se entregó muy rápidamente, un reactor grande, una planta de producción de radioisótopos, un centro de protección radiológica, todos los laboratorios auxiliares y además en un desierto. Durante la dictadura continuó el plan de sumar reactores de potencia. Desde 1974 estaba en construcción la central de Embalse. A este proyecto se sumó en 1979 la central de Atucha 2, para lo que se contrató a la compañía alemana KWU. Un reactor nuclear de potencia se utiliza para convertir en electricidad la energía liberada por los núcleos de uranio. Una vez producida la reacción en cadena, el calor liberado se utiliza para producir vapor de agua, que a su vez acciona una turbina que genera electricidad. Hay dos tipos de reactores, los que funcionan con uranio enriquecido y los que lo hacen con uranio natural. Las centrales argentinas Atucha 1 y Embalse trabajan con uranio natural. Otro paso importante fue la creación de INVAP, Investigaciones Aplicadas, en 1976. Esta empresa de tecnología, surgida de un convenio entre CONEA y la provincia de Río Negro, inició sus actividades en Bariloche. Desde su creación, INVAP es líder en desarrollos de tecnología nuclear y espacial. INVAP surge antes de existir INVAP. Empieza, yo diría, a principios de los años 70, cuando el doctor Baroto regresa de un posgrado en Stanford, muy imbuido en las ideas de lo que en ese momento era el boom del Valle del Silicio, queriendo replicar esas ideas acá en la zona de San Carlos de Bariloche. Vuelve al Centro Atómico Bariloche y crea lo que se llamaba el Programa de Investigación Aplicada del Centro Atómico, con un concepto distinto a muchos otros trabajos en el ambiente científico. Se buscaban clientes, o sea, se buscaba hacer investigación aplicada que fuera requerida por un cliente, privado, estatal, pero cliente al fin. Ahí fue que se discutió mucho sobre qué marco legal darle al trabajo nuestro, y creo que fue Baroto el que descubrió la figura de sociedad del Estado. Al mismo tiempo que crecía, el desarrollo nuclear se diversificaba. Presiones de los Estados Unidos impulsaron a CONEA e INVAP a iniciar un proyecto secreto: la construcción de una planta para enriquecer uranio en Pilcanilleu. El uranio enriquecido era indispensable para los reactores de investigación y los Estados Unidos, único proveedor, amenazaba con suspender su venta. Enriquecer uranio significaba avanzar hacia la autonomía nuclear. Como hitos agradables, yo diría febrero del año 81, que fue como obtuvimos los primeros miligramos de uranio enriquecido, en una planta muy chiquitita que teníamos, ¿no? Vos habrás visto fotos. Digamos, ese fue verdaderamente el poder demostrar que lo hicimos, que todo funcionaba, los compresores funcionaron y las membranas funcionaron. El otro hito agradable así de rescatar, cuando nos instalamos en el campo donde ahora está el Centro Tecnológico Pilcanilleu. Eso también fue a fines del 81. Digamos, ahí hay que rescatar la figura del doctor Hugo Juan Ramuspe, que en aquel entonces era director de Investigación y Desarrollo. Él tomó la decisión de empezar la planta de enriquecimiento sobre la base de las primeras muestras que habíamos obtenido en Villa Golf. Y por eso nosotros en febrero del 81 resolvemos eso, y para agosto, septiembre del 81 ya teníamos gente trabajando en Pilcanilleu. La administración de Castro Madero entregó al Centro Atómico Bariloche e INVAP todos los recursos necesarios para enriquecer uranio. Un proyecto estratégico para demostrar el desarrollo nuclear argentino. Básicamente, la decisión se hace en relación a ciertos compromisos que había tomado el país, y en INVAP en particular con el exterior,
donde veíamos que si no éramos capaces de demostrar que dominábamos la tecnología de enriquecimiento de uranio, no íbamos a poder seguir avanzando más, porque una de las principales formas de que tenía la competencia de desahuciarnos, de mostrar frente a los posibles clientes que no éramos confiables, era que los reactores de investigación que proponíamos eran con uranio enriquecido y nosotros no teníamos uranio enriquecido. Con Perú fue la primera licitación internacional que ganó la Argentina para construir un reactor de investigación. Esos reactores de investigación funcionan sí o sí con uranio enriquecido. Como en aquel entonces nosotros no teníamos la capacidad de producir uranio enriquecido propio, tuvimos que hacer un contrato, un convenio con Estados Unidos para decir, bueno, nosotros ganamos esta licitación, pero ustedes son proveedores de uranio enriquecido. Pero luego, cuando el reactor de Perú tuvo que empezar a funcionar, el uranio enriquecido no vino. La situación había cambiado, estábamos durante ese gobierno militar, tema de derechos humanos y todas las cosas, y esto fue lo que hizo pensar a algunos dentro de la Comisión de Energía Atómica en la conveniencia de que nosotros adquiriéramos autonomía en ese campo también. A pesar del clima de violencia y persecución política que vivía el país, los científicos que trabajaron en INVAP y el Centro Atómico Bariloche recuerdan este período como un momento de esplendor. Nunca se había hablado ni se había planteado el tema de enriquecer uranio en la Argentina porque ya se había optado mucho tiempo antes en la línea de reactores de agua pesada y uranio natural. Pero hubo una decisión política muy fuerte que era la de dominar por completo, digamos, que el país pudiera tener dominios completos sobre el ciclo de combustibles de sus centrales atómicas. La figura central de este desarrollo fue Carlos Castro Madero, un personaje polémico. Mientras algunos ex empleados de CONEA lo recuerdan con admiración y sostienen que él los protegió del terrorismo de Estado, otros condenan su fidelidad incondicional a la figura del general Jorge Rafael Videla. De todos modos, durante su gestión hubo 15 desaparecidos de CONEA. Es una persona que siempre creyó que las cosas en el país se podían hacer, siempre creyó en nuestra capacidad y era terriblemente humano, terriblemente humano. Digamos, esas son las tres cosas que le podía decir. Durante los últimos años de la dictadura militar, el área nuclear mantuvo un avance sostenido. El 3 de mayo de 1983 se inauguró el segundo reactor de potencia de la Argentina, la central de Embalse, en Córdoba, con una capacidad de 600 megawatts. Al mismo tiempo, continuaba la construcción de la tercera central, Atucha II. Al retirarse del poder, la dictadura dejaba un programa nuclear en expansión, aunque sobredimensionado para la capacidad económica del país. Pocos días antes del retorno a la democracia, en la planta de Pilcanilleu se logró enriquecer uranio. Muchos consideran este hito como el logro tecnológico más importante de nuestro país. A principios del 83 empezamos a trabajar en turno, 24 horas sobre 24 horas. Fue reparar cosas, reparar, hasta que en el turno que me toca a mí, una noche de julio, digamos, se resolvieron todos los problemas. A partir de ahí lo que seguimos haciendo fue poner más y más etapas en funcionamiento hasta el momento del anuncio, el 19 o 18, 19 de noviembre, no recuerdo bien la fecha, cuando Castro Madero hace el anuncio público en Buenos Aires. El 18 de noviembre de 1983, pocos días antes de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, Castro Madero anunció públicamente que la Argentina había logrado enriquecer uranio. La noticia causó conmoción internacional. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas complicaba aún más el panorama. Días antes del anuncio, Castro Madero se había reunido con Alfonsín. Una vez que Alfonsín es elegido, se le informa a Alfonsín de todo lo que era aquello y él tomó la decisión. Él se le dijo, bueno, mira, hay tres opciones acá. Seguimos laburando y no decimos nada, lo anuncia usted después que asumió o se anuncia antes.
Y él fue el que tomó la decisión que Castro Madero lo anunciara antes. El proceso de enriquecimiento consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el isótopo que produce la fisión nuclear. Esto permite obtener material más eficiente como combustible. El uranio natural contiene menos del 1% de uranio 235. El uranio enriquecido que se utiliza en bombas atómicas contiene un 90% de este isótopo. Hay varios métodos para llevar adelante este proceso. Todos requieren grandes inversiones de dinero y consumen enorme cantidad de energía eléctrica. Luego de 7 años de dictadura, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la presidencia de la República. Al poco tiempo, se creó la Dirección Nacional de Asuntos Nucleares a cargo de Adolfo Saracho. Al principio, la relación de la CONEA con las nuevas autoridades democráticas no fue fácil. El gobierno democrático o constitucional tenía una gran desconfianza. Estaba casi convencido de que la comisión estaba haciendo una bomba. Y al poco tiempo se dio cuenta que no había bomba escondida, que no había un programa militar ni nada por el estilo. Y empezaron a ver lo importante que era para Argentina, desde el punto de vista estratégico, político, mundial, el desarrollo nuclear que había tenido. La comisión era muy autónoma y desde los primeros tiempos. Entonces, que se cercenara la autonomía, y yo le expliqué muy brevemente antes que las relaciones exteriores en el campo nuclear, en la cuestión del desarrollo pacífico de energía nuclear, en todas las discusiones internacionales que tienen lugar en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica, tenían que estar en manos de la Cancillería. Si bien las autoridades democráticas se convencieron de que no se estaba produciendo una bomba atómica, la noticia del enriquecimiento de uranio comenzó a generar inquietud y a provocar presiones internacionales. El gobierno electo tenían que pensar seriamente cómo encaraban esto, porque sin duda que produjo una reacción internacional que había que manejarla. En los años siguientes, el tema nuclear estuvo en el centro de la política exterior. Mientras Estados Unidos presionaba para desmantelar el programa nuclear argentino, el ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, insistía en sus fines pacíficos. Desde la Guerra de Malvinas, todo desarrollo tecnológico potencialmente militar era vigilado por Inglaterra, Estados Unidos y sus aliados. Saber hacer plutonio y saber hacer uranio enriquecido, eso era un saber hacer que servía para lo civil y mucho, y para eso se estaba haciendo, pero al mismo tiempo había conciencia, por lo menos, digamos, yo tenía esa conciencia y con eso, que eso podía servir el día de mañana para otra cosa. Concretamente, no había ningún plan para desarrollar un artefacto nuclear. La CONEA no lo tuvo nunca. Es más, una decisión de este tipo sí requería una intervención al más alto nivel nacional, bajo cualquier gobierno, por un lado. Y por otra parte, sin duda, una inversión muy superior a la que se venía haciendo. Gran parte de las presiones de las potencias se basaba en la rivalidad entre la Argentina y Brasil y el peligro de que se desencadenara una escalada nuclear. Sin embargo, durante los años 80, ambos países comenzaron a establecer vínculos de cooperación. Tanta presión tuvimos de los americanos sobre el tema Argentina-Brasil, la carrera nuclear, que por el año 87 aprovechamos desde la Cancillería una reunión para firmar un acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear preveía, entre otras cosas, mutuas inspecciones. El presidente Alfonsín invitó al presidente Sarney a venir a Bariloche. Fletamos desde Bariloche un tren especial hacia Pilcanilleo y se abrieron las instalaciones por primera vez, no a los americanos, sino a los brasileños. Después ellos reciprocaron abriendo las instalaciones cercanas a San Pablo, donde ellos estaban experimentando con el uranio enriquecido. Pese a los logros obtenidos a partir de la segunda mitad de la década de los 80, el programa nuclear argentino comenzó a declinar.
las sucesivas crisis económicas que atravesó el país llevaron a grandes recortes del presupuesto de CONEA. El 26 de abril de 1986, una noticia conmovió al mundo. En la ex Unión Soviética explotó el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl, liberando una cantidad de energía 500 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. En todas partes del mundo empezaron a surgir movimientos antinucleares y la energía nuclear cayó en descrédito. Muchos proyectos se paralizaron. La central de Atucha 2 quedó inconclusa. La situación económica se puso muy dura hasta que se arregló la situación financiera o presupuestaria de la CONEA en el 85 y luego con el Plan Primavera de Surruil, donde se da cierta estabilidad a la economía, nos permite avanzar mucho en el 86, el 85, 86, 87. Nosotros en el 87 teníamos 1.100 personas trabajando en Pilcanillero. En el 89-90, en plena hiperinflación, quedaba el personal de vigilancia. Durante la presidencia de Carlos Menem, el gobierno norteamericano hizo todo lo necesario para que el desarrollo nuclear argentino fuera finalmente desactivado y la CONEA desmembrada. Luego de décadas de negarse a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares por considerarlo discriminatorio, el 23 de diciembre de 1994, la Argentina suscribió a este acuerdo. Para muchos, esta firma significó dejar de lado 30 años de coherencia en política exterior. Como resultado de la administración menemista, el área nuclear fue parcialmente desmantelada. Ya la gente con más experiencia se ha retirado o se está retirando, de manera que hay desde el año 90 prácticamente no ha entrado gente a la actividad nuclear, de manera que no, falta una generación, eso por un lado. Muchas de las empresas que se habían formado y que se habían consolidado en lo nuclear, bueno, se han dedicado a otra cosa o han cerrado. Sin embargo, durante todo este periodo, la empresa INVAP siguió desarrollando y exportando tecnología nuclear de primer nivel a países como India, Rumania, Turquía, Cuba e Irán. En la actualidad, frente a la creciente amenaza del calentamiento global y las proyecciones sobre una futura crisis energética, el retorno de la energía nuclear como opción limpia impulsó al gobierno argentino a relanzar el plan nuclear que venía agonizando desde hacía 2 décadas. Luego de algunos meses de vacilaciones, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció en agosto de 2006 el plan de reactivación de la actividad nuclear, que incluye inversiones que ascenderán a $3.500 millones. Se ha retomado Atucha 2 y eso hace esperar que la cosa reviva. Y yo creo que va a requerir mucho esfuerzo y mucho apoyo político del gobierno, mucho apoyo político del gobierno. Especialmente porque en el mundo está resurgiendo eso, hay una crisis comparable, o yo creo que peor que la del 73, y nuevamente la energía nuclear parece ser la solución. Lástima que Atucha 2 esté tan atrasada y naturalmente es un poquito obsoleta, digamos, respecto de tecnologías modernas, pero espero que se pueda adaptar, que se pueda mejorar y demás, ¿no? Yo creo que también ahí, mirando hacia el futuro, la Argentina tendría una oportunidad para desarrollar nuevas líneas de investigación nuclear que permitieran a la Argentina ser un actor importante en el mundo. En el año 2002 recibí un mail de un historiador australiano que decía: cuando enciendo la televisión veo que la Argentina es un país que se derrumba, que la gente en las calles rompe vidrieras y saquea tiendas. Y por otro lado, me entero que una empresa argentina le está vendiendo a Australia un reactor nuclear de investigación luego de competir con éxito con empresas francesas, alemanas y norteamericanas. Su perplejidad era justificada. Mientras Argentina exporta tecnología nuclear de punta, aún intenta terminar una central atómica proyectada 30 años atrás. Para este país de paradojas, la historia del desarrollo nuclear
puede mostrarnos algunas respuestas.